Miren, lo que hemos hecho en la primera parte es agarrar todos los elementos que luego debiera desarrollarse parte por parte, ¿no es cierto? Espero despertar su curiosidad, su interés, para que ustedes puedan revisar documentos, literatura que les pueda ir ilustrando y les pueda ayudar a mejorar su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el otro tema que está previsto para esta mañana es mirar un poco patrones de evaluación de crecimiento y desarrollo. Y vamos a empezar mencionando ¿qué es un patrón? ¿Qué saben de patrones de crecimiento y desarrollo? ¿Qué es un patrón? Algo en que te basas. Algo en que te basas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir que es un patrón? Una guía. Un modelo. Un modelo. Perfecto, ¿no? Por ejemplo, dice, este es un patrón, en corte y confección, diciendo, este es un patrón para un saco clásico. ¿Qué cosa es? Una serie de líneas, ¿no? Un molde. Con el que agarro, entonces es algo con que me puedo guiar. Pero algo establecido adecuadamente, ¿no es cierto? Algo con que comparar, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué patrón de crecimiento conocen? ¿Conocen algún patrón de crecimiento y desarrollo? De la Organización Mundial de la Salud. La Autoridad Mundial en Salud es la que recomienda el uso de algunos patrones, ¿cierto? ¿Sí? Hasta hace poco, hasta antes del 2006, la OMS, pero ojo, la OMS como Autoridad Mundial en Salud recomienda el uso de patrones y no todos los países lo usan, ¿ya? Hay países que elaboran sus propios patrones, ¿ya? Pero elaborar un patrón es muy costoso, por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene mucha dificultad, necesita bastante inversión. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace los estudios y los recomienda. Entonces hay muchos países que lo adoptan. Uno de ellos es el Perú, ¿sí? Entonces, hasta antes del 2006, la OMS y el Perú usaban un patrón de crecimiento. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese patrón? Estaba basado en, le llamamos patrón NCHS. Estaba basado, ¿no?, en datos de norteamericanos, ¿sí? En un estudio hecho en población americana, con un patrón de alimentación americana, con un patrón de cuidado americano, y nosotros nos empezamos a comparar con eso, ¿sí? Pero ese era un patrón recomendado y el Perú lo había adoptado, el famoso NCHS. Pero después de bastante tiempo de uso, y se acuerdan que les dije que el hombre va investigando, pues los investigadores, los científicos van investigando y de pronto dicen, oye, este patrón ya no es útil. ¿Por qué? Si nosotros estamos recomendando lactancia materna, este patrón no está construido con lactancia materna. Este es un patrón con alimentación con fórmula mixta. Por lo tanto, ya no es útil. Si nosotros estamos recomendando lactancia materna, ¿cómo es posible que estoy diciéndole a los países, compárate con un patrón de crecimiento de niños que han crecido con alimentación mixta? Entonces, empiezan a cuestionar y acuerdan hacer un estudio multicéntrico para hacer unos nuevos patrones de crecimiento. ¿Ya? Este estudio multicéntrico duró varios años, se hizo con casi 2.800 niños, si no me equivoco, si la cifra si la memoria no me traiciona, pero es más de 2.000 niños observados y tiene una muestra de 5 países de los diferentes continentes. Del continente americano se observó una muestra de
Brasil, de un lugar que se llama Pelotas. Lo mismo hay una población de América del Norte. También se usó una muestra de África y de Asia y de Europa. Entonces, este patrón, este estudio se llama Estudio Multicéntrico de la OMS. Una vez que concluyó este estudio, sacaron los patrones que ahora los conocemos, patrón OMS 2006. ¿No? Que el Perú tuvo muchas dificultades para adoptarlo. Y recién en el 2010, cuando se aprueba la norma de control de crecimiento y desarrollo para el menor de 5 años, se logra adoptar. Por muchas cuestiones de tipo, bueno, hubieron algunos argumentos técnicos, pero más hubo un argumento político, ¿no? En ese tiempo nuestro presidente era Alan García, ¿no? Y su esposa empezó a cuestionar, ¿no? Y dijo, no queremos estos patrones. ¿Por qué? Porque una de los argumentos que usó fue que estos patrones fueron desarrollados en poblaciones que vivían a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y ella decía, pero acá mis niños están, algunos, ¿no? Hay una buena proporción, especialmente los niños de la sierra, que viven a más de 1000 metros. Entonces no es un patrón adecuado para compararlos. Pero no porque fuera válido para las intervenciones, sino más bien para dar sus resultados. ¿No es cierto? Entonces, como gobierno de turno dijo, oye, acá, si este patrón está para compararse con niños que viven a menos de 1000, uy, mis niños que viven a 2000 no van a llegar a este patrón. O sea, ese fue un argumento. Pero la evidencia está demostrando de que esos niños que también viven a más de 1000 metros crecen con alimentación y cuidado adecuado en ese patrón, en esa línea. ¿Ya? Entonces, por eso tuvimos dificultades para adoptarlo como país. Entonces, ya saben que a partir del 2010 fue incorporado en la norma de control de crecimiento y desarrollo este patrón y desde ahí se usa en el Perú. ¿Ya? Ese es el patrón de crecimiento. Este mismo estudio multicéntrico también exploró en estos niños cómo desarrollaban, cómo era su desarrollo motor grueso, el postural grueso, el que me va a ver cómo desarrolla la parte del control cefálico, de la sedestación, que es el sentarse, de la bipedestación, que es pararse, y de la marcha. Entonces, también ha emitido unos hitos, ¿no?, de cómo se desarrolla el niño en esta área. No ha explorado la parte del lenguaje, del desarrollo socioemocional, ¿no?, sino la parte postural y del movimiento. Entonces, hay unos hitos. Pero a nivel mundial existen unos, no le llaman patrones, sino más bien instrumentos que me ayudan a mirar cómo desarrolla el niño, pensando en que el desarrollo psicomotor es la expresión externa del desarrollo y maduración cerebral. O sea, yo no puedo mirar cómo se produce la mielinización, ni la sinapsis, no lo veo. Pero ¿cómo es que se evidencia esto? ¿Cómo se evidencia que hay sinapsis, que la mielinización está avanzando, que las conexiones se dan en grandes cantidades? ¿Cómo se evidencia? Porque el niño va mostrando mejores habilidades, ¿no es cierto? Va mostrando nuevas habilidades, nueva conducta, como producto ¿de qué? De la maduración y desarrollo cerebral. Entonces, por eso se dice que el desarrollo psicomotor es la expresión externa de lo que está ocurriendo acá. Y eso es lo que se mira cuando se hace controles y evaluaciones. Entonces, hay muchos instrumentos, algunos
exploran varias áreas, algunos exploran un solo área, ¿no? Algunos solamente exploran el lenguaje, algunos solamente exploran la parte psicoemocional, algunos exploran la parte de motricidad fina, o sea, hay un montón de herramientas. Entonces, los países, los entes rectores seleccionan uno y dicen, oye, esto es para que se utilice en todos los servicios de salud, y es así que el Ministerio de Salud, que es nuestro ente rector, dice, oye, para evaluar al niño menor que va de 1 a 30 meses, hay una herramienta que ha sido desarrollada por el Instituto Nacional de Rehabilitación y lo van a usar. Y acá dice cómo lo vas a interpretar. ¿Dónde está esa forma de interpretarlo? Tanto del crecimiento y del desarrollo en las normas que nos rigen. Es así que existe una norma de control de crecimiento y desarrollo donde dice qué patrón usas para el crecimiento, qué indicadores usas, qué patrón usas para el desarrollo y cómo lo interpretas para su manejo adecuado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar un poco eso. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya creo que el refrigerio los ha dormido, Con frío. Simplemente no vamos a detenernos en definiciones porque yo sé que ustedes saben qué cosa es crecer. Crecer es aumentar en masa y en tamaño. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a evidenciar? Hay unos indicadores. ¿No es cierto? Entonces, eso no lo vamos a mirar. Pero también hay otro elemento importante que monitoreamos a la par que miramos el crecimiento, es el famoso estado nutricional, ¿no? Y usamos ese indicador del estado nutricional para saber no cómo está creciendo ni desarrollando, sino cómo una condición indispensable para crecer y desarrollar se está dando. ¿Por qué? Una condición indispensable para crecer y desarrollar, ¿se acuerdan que les dije qué cosa era? Alimentación. Pero aquí hay que diferenciar dos temas, la alimentación y la nutrición. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Qué cosa es alimentación? ¿Alguien puede...? Todo lo que puedan darle para que coma, pero nutrir es el balanceo que debe tener. A ver, acá dice calidad. Que, bueno, alimentarse es meterle todo, pero nutrir es el balance. Calidad de comida, la cantidad. También. Entonces vamos a hacer una diferenciación bien rapidita, ¿sí? De repente en alguna otra sesión nos detenemos un poco. Alimentación es un proceso. Nutrición también es un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que la alimentación es un proceso voluntario. En cambio, la nutrición es involuntario. ¿Por qué? La nutrición, algunos van a decir, va desde la producción, pero la mayoría dice que la alimentación empieza desde la selección del alimento hasta cuando lo ingiere. Entonces, alimentación más está relacionada a una práctica de los seres humanos. Y como práctica es voluntaria. Si yo selecciono una bebida azucarada, es mi voluntad. El asunto es que esa práctica está condicionada por muchas cosas. Por creencias, por información, por presión, ¿no es cierto? Si en la tele me bombardean con el DHA, yo lo adopto. ¿No es cierto? Es una práctica voluntaria. Por lo tanto, es susceptible de ser modificable. La práctica de la alimentación la podemos modificar hacia una alimentación saludable. Pero para eso tengo que conocer, tienen que enseñarme, pero además tiene que estar disponible. ¿No es cierto? Entonces es voluntario, no solamente las personas, sino tienen que ver otra vez con el entorno. ¿Se dan cuenta? La famosa ley de alimentación saludable que ya salió creó controversia. En teoría, la ley debe salir y debe asegurarme que está disponible los alimentos saludables. ¿No es cierto? Pero también me debe dar información de qué cosa conscientemente selecciona. Si de verdad esa ley nos dijera, nos etiquetan esta bebida y me dice, ojo, alto en azúcar, no usar en niños, no le voy a dar esto a mis niños.
pero eso no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que tendríamos que reflexionar. Entonces, la alimentación es un proceso voluntario que empieza desde la selección de los alimentos hasta la ingesta. Alimentación significa, ¿tú comes 3 veces al día? Sí, o 5, o 10, o 1, es práctica. ¿Qué comes? ¿Comes carne? ¿Comes verdura? ¿Comes chatarra? Es práctica, es voluntario. Por lo tanto, pongo. En cambio, la nutrición empieza desde que entró el alimento hasta que salen los desechos. Eso es nutrición. O sea, es un proceso que va desde la ingesta, el procesamiento, la absorción y la eliminación. Por lo tanto, es involuntario. Esa no la puedo mover. Depende mucho de lo que. Por lo tanto, depende mucho de la alimentación. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, siendo esa la diferencia, ese es otro de los factores para garantizar el crecimiento y desarrollo del niño. Muy bien. Entonces, existen los patrones para ir valorando esto. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado que es el famoso patrón de OMS, ¿sí? que ha sido recomendado, que ha sido producto de un estudio multicéntrico, y el país lo está usando. Entonces, ¿qué me dice este patrón? Este patrón me dice, no importa dónde hayan nacido los niños, si yo me aseguro que se alimente bien, y si yo me aseguro que lo cuiden bien, y que no se enferme mucho, este niño va a crecer por este camino. Ese es el famoso patrón. No importa si ha nacido en Tacna, en el Callao, o ha nacido en Puno, si tú lo alimentas con lactancia materna exclusiva, tú le das alimentación complementaria adecuada, y tú evitas que se enferme frecuentemente, y tú te aseguras de cuidarlo adecuadamente, tu hijo va a crecer por este camino. Pero si alguna de estas cosas falla, ¿se acuerdan que vimos ahí un gráfico? Cualquier agresión en el niño, llamémosle agresión a mal comer, a no cuidarlo bien, etc., le va a alejar de ese patrón. Eso es lo que dice. Y más, este patrón dice, no importa si el niño ha nacido en África o ha nacido en Canadá, si cumples con esto, va a crecer así. Eso es lo que ha demostrado. Por lo tanto, nos estamos comparando con el mejor. Pero aquí, una cosa que tienen que tener en cuenta. Existen en los patrones, existen lo que se llaman los estándares y los de referencia. ¿Ya? Los estándares son aquellos que me permiten compararme con el mejor. Por lo tanto, me compara el crecimiento de un niño con el crecimiento de un niño en condiciones ideales. Ese es un patrón estándar. Es un estándar. O sea, te dice, si tú le das lactancia, alimentación complementaria, no se enferma, lo cuidas bien, le tienes cariño, lo apapachas, etcétera, etcétera, esas son las condiciones ideales. Los niños van a crecer. En cambio, los de referencia te dan el patrón de crecimiento en condiciones usuales. Y es lo que hacía el NHS, el anterior patrón. ¿Qué decía? A ver, los niños que se alimentan como los norteamericanos, que son cuidados como los norteamericanos, van a crecer así. O sea, condiciones usuales, no condiciones ideales. Esa es la diferencia entre estándar y de referencia. El OMS 2006 es un estándar. En cambio, el anterior que teníamos es un patrón de referencia. Esa es la diferencia en estos patrones, ¿ya? Muy bien. Para valorar el crecimiento, no solamente existe una forma, ¿ya? Existen varias formas. El más usado es el antropométrico. Pero también yo puedo valorar el crecimiento por imágenes. O sea,
Le toman una radiografía y miran las características de los huesos y dicen que ya terminó de crecer o todavía tiene algo por crecer, etc. ¿No es cierto? Yo puedo mirar así cómo crece. Pero también puedo ver por elementos bioquímicos, veo algunas hormonas, ¿no? Y puedo decir si el crecimiento es adecuado. Pero también puedo valorar el estado nutricional por elementos bioquímicos. Oye, le falta hierro, le falta zinc, le falta eso. Eso es bioquímico. Pero también puedo valorarlo por una metodología clínica. Entonces, miro, oye, aquí hay grasa acumulada, significa que el estado nutricional es inadecuado. Oye, la talla para la edad no es buena. Entonces aquí hay mala alimentación. El crecimiento es inadecuado. O sea, por clínica puedo mirar. Oye, está pálido. Le falta hierro. ¿Cierto? Por observación. Pero también existe otro método, el dietético. Le voy preguntando, ¿qué comes diario? ¿Qué comiste en la mañana? ¿Qué comiste en los últimos 7 días? Entonces ese es el famoso, hacer una encuesta dietética de la alimentación. Estos son métodos que existen, solamente se los estoy mencionando por referencia. Pero toda valoración del crecimiento y del estado nutricional no puede dejar de tener información sobre un conjunto de factores, cómo vive, hijo de quién es, qué orden ocupa en la familia. O sea, a eso le llamamos la anamnesis. Pero además voy a mirar y luego puedo hacer uso de lo que más se usa como método para valorar el crecimiento y el desarrollo, que es la antropometría. ¿Y qué cosa es la antropometría? Entonces la antropometría es cuando le enseño a mi sobrino que está preparándose, le digo, tienes que tener en cuenta los prefijos, los sufijos. Entonces cuando digo antro, ¿qué cosa es? Ser humano. Metría, medición. Por eso su compañera dice, es la medición, ¿no?, de algunas dimensiones corporales del ser humano. Y existen muchísimas. Y no solamente es usado para valorar el crecimiento y el estado nutricional de los niños, la antropometría. La antropometría la usan muchas disciplinas. ¿Quién creen que la usa? A ver, para amenizar un poco el asunto. ¿Quién más usará la antropometría, aparte del personal de salud? ¿Quién? Los deportistas. Ya, para decir, no, tú no sirves para saltar vallas, porque tus piernas, Pero para los jockey tienen que tener un determinado. exacto, tú no sirves tú sirves para montar caballo, porque para tienes menos de 1,50 m, pesas tanto, los boxeadores lo mismo. Oye, tu alcance es así, por lo tanto, de hecho que le ganas. O sea, que miden brazo extendido, por ejemplo. ¿Quiénes más usan? Los concursos de belleza. También, ¿no? Para mirar 90, 60, 90, y la talla también. También, ¿no? Tú no puedes ser oficial, eres muy enano. Ya están usando antropometría. ¿Quién más usa antropometría? Ya, porque mira cuánto tengo de circunferencia, porque a mí no uso la. ¿Quién más usa? Usan los arquitectos, por ejemplo, para diseñar el tamaño debe tener la puerta, la ventana, el techo. Si cada vez estamos más enanos, casitas chiquitas, ya no como antes, inmensos, arquitectos, ingenieros. También, ¿quiénes usan? Los que van a fabricar carros, ¿no? A ver, acá va a ir a país subdesarrollado, por lo tanto, combi, las justas no sentadas. Y no se dan cuenta que ya estamos creciendo más. Aviones, carros. ¿Quiénes más usan? Los modistas, ¿no es cierto? Hoy me voy a comprar, yo como soy media deforme, no me queda ni small, el large me queda horroroso, ¿no? ¿Qué usan? Modelos. Ya, entonces los modistas también usan la antropometría, pero en este caso nosotros vamos a usar algunas medidas antropométricas. Las más usadas, ¿cuáles son? Peso, talla, longitud, ¿qué más? También se usa perímetro cefálico, importante, y abdominal, ¿no es cierto? Pero en el caso de los menores de 5 años,
es nuestro tema, se usa el peso, la longitud o la talla, el perímetro cefálico, ¿no? Algunos se usan también los pliegues, pero no hay esas herramientas en los servicios de salud, ¿no? Lo más usado es el peso y longitud o talla. Y el perímetro cefálico. Pero ¿saben qué? Hay una encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y lo que menos miden las enfermeras en crecimiento y desarrollo es el perímetro cefálico. No estoy diciendo que no miden, sino que lo que menos miden es eso. Menos se nota. O de repente lo que menos se anota. Podría ser, yo solamente estoy mirando la cifra. La interpretación ya, bueno, vamos a pensar en eso. Entonces el peso es la medida más fácil de obtener, pero ojo, las medidas antropométricas la antropometría nos debe proporcionar un dato de calidad. Porque si no, ese dato, si es malo, no me va a servir de nada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos un dato de calidad. ¿Y qué cosa me asegura un dato de calidad? ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta? Primero, la balanza esté buena. Primero, vamos a poner primero el instrumento. El instrumento me debe dar el dato que debe dar. Si quiero el peso, me tiene que dar el peso. ¿No es cierto? Me tendrá que dar lo más exacto posible, pero también con la precisión debida. ¿No es cierto? Y para que eso me dé, el instrumento tiene que estar adecuado, bien nivelado, bien calibrado, bien, etcétera, etcétera. Ese no es nuestro tema. Ya cuando nos toque desarrollar antropometría lo miraremos, pero ahorita necesitamos el instrumento adecuado. Si es 1 centímetro, tiene que ser 1 centímetro que no se haya estironeado, que no esté rotito por un extremo, etc. ¿No es cierto? ¿Qué más? La técnica. Otra vez regresamos a una de las primeras láminas. Hacer bien lo que hace bien. ¿No es cierto? Entonces, mi técnica tiene que ser la correcta. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro elemento? El registro, ¿no? Porque de pronto las enfermeras hacen su control, pesan, miren, creen, pues, gente que de repente ya está gente en mi promo, que ya su memoria ya está siendo visitada por el alemán, y de pronto dice, ya, el bebé está vestido, ¿cuánto medía, señora? Ay, no sé, señorita. Por eso es que el registro es, o de repente dice, oye, ¿qué número es este? ¿Es 0? ¿Es 6? ¿O es 9? Entonces, un dato de calidad importan esos 3 elementos: el instrumento, la técnica y el registro. Ay, qué especie esta enfermera, mira, el 1 ¿cómo pone? Como el 7, como... Por eso es que hay recomendaciones de la OMS de cómo escribir los números. Y si es que es con 2 decimales, con un puntito, ahora viene todo un problema, que si uso punto o uso coma. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas de registro también importan cuando vamos a valorar el crecimiento y el desarrollo. En este caso específico, el crecimiento, por el dato, por el registro. Por eso es que hay recomendaciones que dicen, cuando miras al niño, cuando peses, habla fuerte, así como les enseñan a las enfermeras cuando entran a sala de operaciones, dice, cuenta la gasa en voz alta. ¿No es cierto? Pues igualito, le recomiendan, menciona en voz alta para que quien está al lado, mamá también, escuche y tú recuerden. Muy bien, entonces, el peso, ahí, ya lo pasé, acá. La medida que incluye todos los tejidos, es muy sensible a enfermedades. Acá hay otro elemento, dice, vino ayer el niño y lo pesó la enfermera o el técnico, ¿no? Viene mañana con fiebre. Señora, ¿cuándo vino? Vino ayer, ay, cópiale nomás. No, en el peso hay que tener en cuenta de que es muy sensible a enfermedades. ¿Ya? De ayer a hoy puede haber disminuido ese peso. Y eso es importante cuando se
usa esta medida antropométrica. No así la talla o la longitud, pero a veces cuando uno revisa las historias, el niño se encoge, se alarga, así, ¿no? Entonces, la longitud no es tan sensible. Ocurre después de bastante tiempo que está expuesto a injuria, ya sea enfermedad o sea falta de vida. En cambio, el peso de hoy para mañana o en unas pocas horas varía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Permite saber, dice, si obedecen a cambios en el tejido muscular, óseo, adiposo o en el agua corporal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un niño con diarrea lo que está perdiendo es líquido y por lo tanto se va a ver en el peso, ¿no es cierto? En cambio, un niño que está expuesto a bastante tiempo de enfermedad, ya ocurren los músculos y todo eso, ¿no? Esos niños con enanciación ya es músculo, adiposo y todo. En cambio, los niños que están enfermos de hoy para mañana es tejido, agua, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta cuando se pesa a los niños. Dice, el peso en el primer año de vida es un indicador importante de su crecimiento. Por eso es importante pesar a los niños, pero pensando en bien para qué es útil. Por eso es que el dato tiene que ser de calidad. ¿Ya? El niño, en los primeros 3 meses, va ganando de 30 a 40 gramos por día. ¿No es cierto? Y de ahí va a ir disminuyendo. En cambio, la longitud ya es más lenta, ¿no es cierto? Vamos, la longitud mide el crecimiento lineal, fundamentalmente de tejido óseo, no varía en horas ni días, se recomienda medir longitud hasta los 2 años y a partir de los 2 años lo que se mide es talla, ya en posición vertical. Se consigna hasta una décima más próximo y el error es aproximadamente de 0,5. O sea, hay error en ambos, en la medida del peso y en la medida de la longitud o la talla. Pero para ambos casos necesito el instrumento adecuado y la técnica adecuada. Medir la longitud en niños que ya están más o menos 7, 8 meses es bien difícil porque ya conocen, ya desconfían. Exacto, se estira o se encoge y la enfermera empuja y el otro jala, todo un shock. Entonces ahí entra otro elemento que la enfermera y los técnicos tienen que tener mucho cuidado. Estamos tratando con seres humanos, capaces de entender, y acá viene otro elemento que no es parte de nuestro tema, pero a las enfermeras les enseñan, antes de cada procedimiento, ¿qué cosas tienen que hacer? Lavado de manos. Ya, aparte de lavado de manos. La famosa preparación psicológica, ¿no es cierto? Psicoemocional. ¿Y a quién le tienen que preparar en este caso? Al niño. Al niño, no a la madre. También a la madre, pero primero al niño. ¿A quién le tienen que pedir permiso? Al niño. ¿A quién le tienen que decir lo que le van a hacer? Al niño. Al niño. Y eso todavía Hay no entra en nuestro estrategias. cerebrito, todavía no entra porque está loca, ¿cómo le voy a decir al niño? ¿Cómo le voy a explicar? Sí, hay estrategias para hacer entender. Hay estrategias y se tiene que ir trabajando, esto tiene larga data, ¿cierto? Y enfermeras que ya lo ponen en práctica dicen que sí resulta. No mentirle al niño. No le deben decir, no duele, mentira, sí duele. No, sí duele, pero es para que no te enfermes. Ni siquiera le dices, duele poco. A ver, pínchate tú. A ver, te va a doler poco, ¿no? Ya, entonces, esos elementos tenemos que tener en cuenta. Y el perímetro cefálico, primeros años de vida, indicador de crecimiento cerebral, importante, ¿no es cierto? Ahora, recién le están dando, digamos, un énfasis por el asunto del Zika. Y cuando se está buscando, se hace búsqueda activa y le van midiendo con mucha precisión a los niños, estamos encontrando de verdad que no hay desarrollo cerebral, ¿no es cierto? Por el perímetro cefálico. Entonces, estas medidas antropométricas por sí solas no valen mucho, porque ¿qué importa 6 kilos, 10 kilos? No importa, 20 centímetros, 50, no, por sí solo no sirve. Entonces ahí aparece un elemento que se llama los famosos índices. ¿Qué significa?
comparar estas medidas entre ellas, pero también con la edad. Entonces ahí aparecen índices de este tipo: peso para la edad, longitud o talla para la edad, peso, longitud o talla para peso para la longitud o perímetro cefálico para la edad. Entonces, eso se llaman índices. Pero ahí no queda la cosa, porque yo podría decir 60 centímetros para 6 meses. Ya, y eso no tiene sentido tampoco. O puedo decir 9 kilos, 7 meses. Y ahí. Entonces ahí aparece otro elemento que se llama, esto ya lo saben, ahí aparece otro elemento. ¿Dónde está? Bueno, ya, lo vamos a retroceder. Creo que lo he volado. Tanto mirar. Ya, entonces aparece, eran primero los índices, ¿no es cierto? Peso para la edad, y tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La talla para la edad, lo mismo, tiene algunas ventajas. El peso para la talla es el que más desventajas tiene, porque necesito ahí 2 medidas. No necesito acá la edad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el índice de masa corporal. Entonces, ahí aparece otro elemento que se llaman los famosos indicadores. ¿Y cuándo un índice se convierte en un indicador? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo un índice se convierte en un indicador? Y ahí es el tema que vamos a tratar. Cuando tiene un patrón con qué comparar. Ahí ya se llama indicador, cuando tiene un patrón con el que vamos a comparar. Entonces dice 60 centímetros para 6 meses. ¿A qué dice mi patrón? Adecuado, está dentro de +2 menos 2 desviaciones estándar. Entonces se convierte en indicador cuando ya tiene un patrón con qué comparar. Y ese patrón tiene que tener algunos elementos importantes, lo que acabo de mencionar. +2 menos 2 desviaciones estándar. ¿Eso qué se llama? Eso se llama punto de corte de normalidad. El patrón dice punto de corte, tienes +2 menos 2. Pero ahí aparece otro elemento. Dije desviación estándar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso? La medida estadística. Entonces los patrones no todos se miden en desviaciones estándar. También existen otras medidas estadísticas. Porcentual, por ejemplo. Por eso es que algunos confunden mucho, dice percentil. No. Percentil no es igual que decir desviación estándar. ¿No es cierto? Entonces, ¿esos qué cosas son? Son medidas estadísticas. ¿Se dan cuenta? Hay varios elementos que muchas veces lo mencionamos sin tener en cuenta a qué se refiere. Son estudios hechos en población. No, son medidas estadísticas en las que se ha construido ya el patrón después de hacer un estudio. Porque ese mismo patrón de OMS puede haber construido usando percentiles, o puede usar adecuación porcentual, pero en referencia a la mediana, por ejemplo. O sea, esos ya son procesos estadísticos. El patrón que tenemos vigente, eso es lo que les va a interesar, es que tiene como unidad estadística la desviación estándar. Y el punto de corte de normalidad es +2 menos 2 desviaciones estándar. Todo lo que sea menos de -2 desviaciones, eso es de nutrición o crecimiento inadecuado. Todo lo que esté por encima de +2 desviaciones estándar, eso va por sobrepeso, obesidad, etc. Crecimiento rápido, algo anda mal. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos indicadores. Entonces, cuando la gente no tiene, digamos, el conocimiento pleno, dice, peso para la edad normal, talla para el peso anormal, talla para la edad anormal. ¿Y ahora qué pongo? Entonces, peso para P para N, N para P para T, así. Entonces, nosotros tenemos que aprender a usar eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo,
cuando un niño tiene la talla normal, no normal, sino una talla adecuada para la edad, el indicador peso para la edad vale, es muy sensible. Y también se dice que el peso para la edad solamente es muy útil el primer año de vida. ¿Por qué? Porque el primer año de vida todavía la talla no se ha afectado, porque es muy poco tiempo, además está lactando, come, no se afecta. Entonces todavía la longitud es adecuada. Por lo tanto, el indicador peso para la edad tranquilamente me va a decir si está adecuado o no. Pero cuando uso un indicador peso para la edad, acá me va a sacar ¿qué cosa? Probablemente con bajo peso. Pero ahí tengo que tener en cuenta si la talla es el adecuado para esa edad. Si es así, me indica una desnutrición aguda, de ahorita. ¿Por qué? Porque solo ha perdido ¿qué cosa? Peso. Pero si ya la agresión al niño, la injuria en el niño es de larga data, ¿qué cosa va a ocurrir? Se afecta la talla. Por lo tanto, cuando yo tomo el indicador peso para la edad, por ejemplo, en este niño podría estar bien gordito, ¿no es cierto? Y me va a dar un falso, ¿por qué? Porque peso para la edad, lo único que estoy mirando es el peso. Pero este niño ya tiene problemas en la talla. Por eso, nuevamente, el indicador peso para la edad solo es útil el primer año de vida. A partir de ahí tengo que usar el indicador peso para la talla. ¿Ya? Porque eso me obliga a medir la longitud, la talla y luego compararlo con el peso. ¿Ya? Y ese me va a decir si la agresión en el niño es de ahorita o ya es de larga data. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos dicho de que es importante el peso al nacer, ¿no? Y la longitud al nacer. El peso, ¿por qué? Porque me va a decir qué tan buen tamaño tiene su cerebro. ¿Por qué? Porque el peso del cerebro es una proporción del peso al nacer. Y la longitud me va a decir si la agresión fue de larga data, o sea, desde el primer trimestre. Entonces, aquí aparece un datito muy bueno que se llama, ¿no? Que muchos lo conocen, dice, este tiene retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, hay dos tipos. El de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 es el famoso retardo de crecimiento intrauterino simétrico. O sea, es pequeñito, pero es simétrico, todo está pequeño. ¿Y qué significa eso? Que no recibieron los nutrientes desde el primer trimestre. En cambio, hay otro retardo de crecimiento intrauterino de tipo 2. Niños largos y flacos. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que cuando ganaba peso? Significa que sufrieron condiciones adversas desde el crecimiento hasta las 27 semanas de gestación. ¿No es cierto? O sea, en el último periodo, porque es ahí donde ganan peso. Estos niños tienen mejor pronóstico. ¿Quiénes tienen? Estos de tipo 2, porque significa que en el primer trimestre sí recibieron lo que debían y solamente afectó el peso en el último periodo. En cambio, estos tienen mal pronóstico, ¿no es cierto? Ya les dije cuál era el punto de corte. En el patrón que tenemos, más 2 menos 2 desviaciones estándar. Ese es el punto de corte de normalidad. ¿Qué significa eso? Dice, desde todos los pesos que están ubicados entre menos 2 y más 2, ese es normal. ¿Pero con qué tiene que ver esto? Con otro tema estadístico. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Ya, ese es para hacer una distribución de una población normal, ¿no es cierto? Le dice normalidad.
Entonces, acá está. Entonces, esta es una campana de Gauss. Dice, si esta es la mediana, todos los pesos que se sitúan entre esto y esto, para mí es normal. Todo lo que está para atrás, anormal, para abajo y anormal para arriba. Pero ¿se acuerdan que les dije que hay otras medidas estadísticas? Los famosos percentiles. ¿Ve? Cuando quiero comparar, dice, el punto -2 es más o menos con el percentil 3. Y el desviación más 2 con el P97. Podría compararse de alguna manera. ¿Qué significa eso? Que de una población el 96% cabe entre +2 menos 2. Pero hay otros cortes que son +1, +1 menos 1, que podría algún programa usar. Yo no sé si recuerdan mis colegas de hace bastante tiempo, que había un programa de alimentación que se llamaba PANFAR. Sí. Y después se implementó, creo, con otro nombre. Entonces mis colegas tenían cierta dificultad, decían, para el PANFAR es desnutrido y para el CRED está normal. Registraban sin pensar. ¿Pero qué significaba? El PANFAR había definido como criterio, como punto de corte de normalidad solo +1 menos 1. Por lo tanto, todo el peso que cabía por acá ya era desnutrido, mientras que en el CRED seguían midiendo +2 menos 2. Entonces ya, normal para el CRED, desnutrido para el PANFAR. Pero lo que pasa es que decía riesgo, pero no entendía. Sí, lo que pasa es que ese programa decía, yo voy a captar a todo aquel que esté por -1, porque quiero ser un poquito más sensible, decía, ¿no? Entonces, por eso lo voy a... Antes de que se desnutre. Antes de que se desnutre, lo voy a meter al programa de alimentación. Por eso, entonces hay que tener en cuenta esos puntos de corte, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos usando? Lo que recomienda OMS en este caso es +2 menos 2. Y la desviación estándar es una medida estadística. Pero también hay otros, como ya les mencioné, los percentiles. También hay porcentaje de valores de la media. Hay una Ramos Galván, creo, es una forma de clasificación, usa adecuación porcentual. No tanto por ciento de esto es desnutrido tanto. Entonces, eso es algo que no lo estamos usando, por lo tanto, no lo vamos a revisar. Y el que estamos usando es puntaje Z o desviación estándar, ¿no? Es la distancia que hay entre la mediana y el punto que estamos evaluando. Muy bien. Pero también hay otro elemento cuando valoramos crecimiento y estado nutricional es, ¿qué cosa valoro? ¿El punto donde se encuentra ahora o cómo ha ido creciendo? Entonces ahí viene una pregunta. A las mamás les gustaría saber mucho, pero siempre preguntan y dicen, ¿cómo está el peso de mi hijito, señorita? Le preguntan, ¿no es cierto? ¿Cómo está el peso? Entonces ahí la enfermera bien cómoda y le dice, está bien, está dentro de lo normal. Pero si la mamá le preguntara y le dijera, señorita, ¿cómo está creciendo mi niño? Ahí sí ya le tiene que decir la verdad. Pero para saber cómo está creciendo, ¿qué cosa necesita? Un valor anterior. Porque tiene que comparar, ¿no es cierto? Porque la vez pasada estaba con 70 centímetros, le ha pasado 3 meses y sigue con 70. A pesar de estar dentro del punto +2 menos 2, ya está fregado porque ya pasó 3 meses y no creció. Entonces ahí la mamá le va a decir, no está creciendo bien. Entonces, ¿a qué diferenciar? ¿Una fotografía o una película? Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo en los niños, lo que importa, ¿qué cosa es? ¿La foto o la película? La película. La película. Y para hacer una película necesito seguirlo en el tiempo. Por lo tanto, cuando valoramos crecimiento, lo que importa es la tendencia, no el punto. Otros que utilicen el punto. ¿Quiénes van a utilizar la foto, por ejemplo? Todos los que hacen estadística. El INEI usa foto. Hay un sistema que ha implementado el Instituto Nacional de Salud que se llama el CIEN.
no sé si algunos que trabajan en los servicios de salud conocen el CIE, también son fotos, por si acaso. Ya son fotos. O sea, hoy, de el personal, de todos los profesionales, personas que están acá, ¿cuántos tienen sobrepeso? Ya, esa es una foto. Pero no sé por cómo han estado hace 3 meses y cómo estarán más adelante. ¿No es cierto? Entonces, recuerden otra vez, cuando valoramos crecimiento y desarrollo también, lo que importa es la película, no la foto. Por lo tanto, lo que importa es la tendencia. Y para eso está construida las herramientas. Por eso es que existen los famosos gráficos, la curva que está metida en los carnets. ¿Ya? No importan los puntos, o sea, no importa estos puntos, porque este puntito me puede decir, está dentro de lo normal. Ya, pero ¿cómo habrá estado antes? De repente estaba acá y su curva tiene que estar acá. O de repente esto me dice, no, este chiquitito ha tenido retardo de crecimiento uterino, ha sido prematuro y está creciendo así. ¿No es cierto? Punto no importa. Para él está creciendo bien porque ha tenido problemas. ¿No es cierto? Listo. Entonces, eso es lo que aparece. Lo que importa es esta curva. No importan los puntos. Porque estos puntos por sí solitos no me dicen cómo está creciendo. Y lo que nos importa es cómo crece. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y aquí aparece cómo interpretar eso. Cuando la tendencia está de acuerdo al patrón, miren, vamos a ver acá. Los niños, ¿se acuerdan que dijimos más 2 menos 2 es entre los rojitos? Y el verde es la mediana. Todo un grupo de niños puede tener los pesos desde acá hasta acá y es considerado dentro de lo normal. Lo que interesa es que cada niño, en este caso, en este ejemplo yo les he pintado una raya entrecortada, cada niño tiene su propio ritmo. Y con un par o 2, 3 evaluaciones, lo que se puede hacer es graficar su propia tendencia. Entonces, cuando se controla, se evalúa a los niños, mientras va por su tendencia, le voy diciendo a la mamá, está bien, de pronto va acá, a pesar de estar dentro de los valores normales, como punto no sirve la tendencia. Tanto viene, se controla, mejoramos y pum, regresa a su carril normal. A eso se le llama recuperar cuando se hace la intervención de crecimiento, de evaluación nutricional, de consejería y todo. Acá lo regresé a su tendencia rápidamente, en pocos meses. Eso no es posible hacer en semanas, por si acaso. Salvo que sea una enfermedad y en 15 días retorna, porque también hay un crecimiento compensatorio, ¿no es cierto? Pero si no, no. Entonces, es adecuado, pero podría ocurrir también ganar poco, no ganar nada, perder o superar la curva. Estas son formas de interpretar y dependiendo de eso viene la intervención. Entonces aquí lo que importa más que el crecimiento alcanzado es cómo, qué velocidad está llegando, esos sucesivos. Esto ya lo vimos. Entonces, con una antropometría bien hecha, el instrumento más potente para interpretar el crecimiento es una gráfica. Porque esto va a ser útil hasta para una persona iletrada. ¿No es cierto? Más que le digas que el porcentaje de la no sé qué y de la no sé, no, eso no importa. ¿No es cierto? Va a servir cómo usas este gráfico para explicar, para interpretar la situación, pero antes es muy útil hacer una antropometría bien. Otra vez aparece el elemento haz bien lo que tienes, lo que hace bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá un poco para describir lo que ya les mencioné. Un patrón, ya saben que conceptualmente es un conjunto de datos, ¿no? Son muy útiles para hacer el seguimiento longitudinal de los niños. Entonces aquí aparece, ¿es un estándar o es una referencia? ¿Qué será más útil? ¿Un estándar internacional o un estándar local? Seguro que ustedes muchas veces se han cuestionado cuando empezamos a ejercer, decimos,
¿por qué me tengo que comparar con este patrón norteamericano? Yo tengo que ser mi propio patrón. Ya les dije, hacer patrones cuesta muy caro y es muy difícil, por lo tanto, es válido un patrón internacional siempre y cuando tenga datos que me permiten comparar. Por ejemplo, este estudio multicéntrico tiene muestra de todo el mundo, entonces podría ser válido. ¿Qué más tengo? ¿Cuándo son indicadores, puntos de corte, etcétera? Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que importa? Es cómo están creciendo. ¿Están creciendo bien o no están creciendo bien? Si están creciendo bien, significa que están comiendo bien, significa que lo están cuidando bien y que se está enfermando poco. ¿Se dan cuenta que es un indicador muy valioso el evaluar esto? Entonces ahí lo que les dije, un estándar es prescriptivo, me dice cómo que deben crecer en condiciones ideales, y este es el OMS 2006, mientras que una referencia solamente describe cómo están creciendo en condiciones usuales. ¿Seguimos? Y hay muchos patrones. Este es el último que les dije. El OMS va basado en el estudio multicéntrico de la 6 países del mundo, y hay datos para, o sea, han construido patrones para niños de 0 a 5, pero también para escolares y adolescentes de 5 a 19, ¿no? Esto salió en 2006 y esto se incorporó en 2006. Pero hay otros, miren, ¿ve? Para el Reino Unido, para Francia, los norteamericanos usan, o sea, nos recomendaron la OMS, pero esto es con población norteamericana. Miren, hay varios. El CDC, este es un patrón de crecimiento que usan 12 países europeos. O sea, hay muchos. Los cubanos usan su propio patrón, los argentinos también, los venezolanos también, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos que usamos estos que nos han recomendado. Esto es la descripción de lo que ya les dije. Entonces de acá sacaron las muestras, miren, ve, de Brasil, de América del Norte, de acá de otra población más pequeña, de África, de Asia y de Europa. O sea, de todos esos sitios han sacado la muestra para hacer ese patrón. Ya, si quieren lo leen, cuáles son las diferencias. Acá lo principal es que son niños cuya alimentación predominantemente con fórmula fue la NSHS, en cambio el de OMS con lactancia materna. Otro criterio importante acá es que las costumbres eran norteamericanas de cuidado y alimentación, mientras que en el de OMS es con recomendaciones hechas en condiciones ideales, ¿no? Libre de humo, se enferman poco, siguen las recomendaciones médicas, etc., ¿no? Entonces esas son las diferencias del patrón. Ya les mencioné los indicadores, puntos de corte, y en base a este patrón existen las curvas, ¿no? Longitud para la edad en niños de 0 a 2, talla para la edad de 2 a 5, o sea, existe una serie de curvas, gráficos, ¿no? Que están recomendados para ser usados en el proceso de control. Pero también existen unas tablas donde me dan valores, ¿no? Por meses y por tipo de, por punto de corte. Me dan más 1, menos 1, me dan más 2, menos 2 y me dan más 3, menos 3. Pero son tablas de valores que podrían ser usados para hacer investigaciones, etcétera, pero lo que más usamos son las curvas, los gráficos, que son muy útiles. ¿Ya? Existen para niños y niñas. Y finalmente, este estudio multicéntrico, recuerdan que les dije que habían establecido unos hitos en el desarrollo motor, ¿ya? Entonces, estos son los hitos. Dice, entre 4 y 9 meses, los niños se sientan sin ayuda. Es un rango, o sea, va a haber niños que lo hacen antes y va a haber niños que lo hacen después, pero eso es el límite. Luego dice, se para con ayuda, gatea, camina con ayuda, se para solo y camina solo. Recuerda que les dije de que el país se ha embarcado en un proceso de lograr desarrollo infantil temprano. Entonces, el INEI, a través de unas encuestas especiales, lo que va a evaluar es este hito. ¿Cuántos niños caminan solo entre 15 y 21 meses? Eso va a evaluar. Ojalá que las mamás locas no los quieren hacer caminar a los 9 meses. Exacto.
porque todo eso Todas tiene son locas. Uy, no hables así. Están locas. Está generalizando. Las abuelas más locas todavía. No hables así, amiga. A ver, Porque es una crueldad poner un montón de llantas y Esa es tu meter a un realidad, niño de pues. 9 a 8 meses porque ella quiere que ya camine y lo tenga hables horas así. y horas parado para estar a ver, en esos, crueldad. habíamos empezado diciendo de que todos tenemos parte de responsabilidad. Entonces, en la lógica de que cumplamos con un rol que nos han asignado desde que nos formamos, desde que nos asignan un título en nombre de la nación, de que nos pagan un sueldo por estar en un lugar y de vivir en un país, todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no es cierto? Probablemente la gente lo haga porque alguien le dijo de que le vamos a evaluar inteligencia. Entonces las mamás creen que le vamos a tomar algún examen, ¿no? Y creen que por hacerlo antes ya va a ser un sabio o una eminencia. No, no, no. Pero a nosotros, ¿cuál es el rol que nos toca jugar? Educar Ese bien. rol hay que hacerlo adecuadamente. Dar información, enseñar, porque la gente no tiene la culpa de no haber tenido acceso a información, de no haber tenido acceso a educación, ¿no es cierto? Y todos somos parte del Estado. Y desde el momento en que alguien nos ha dado un título en nombre de la nación, tenemos responsabilidad con nuestro país. Y el hecho de que estemos acá sentados compartiendo algún tipo de información nos está dando la oportunidad de tener esa información y por lo tanto necesitamos difundirlo adecuadamente. Y además cumplir con la función que se nos asigna en el punto en que estemos. Si soy maestra, si soy enfermera de una clínica privada, si soy un técnico que trabaja en una sala de hospitalización, si soy una enfermera que trabaja en sala de parto, etcétera, etcétera, etcétera. O si simplemente soy madre, o soy hermana, o soy abuela, o soy tía. Ese rol que nos toca jugar en nuestra vida, tratemos de usar la información que tenemos oportunidad de obtenerla. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que puedo dejarles. ¿Ya? Yo quería agregar algo, si me disculpan. Dime. Parte de nuestra responsabilidad también es entender todo tipo de realidades y poder contribuir a que poco a poco, de repente, costumbres que nosotros veamos, creemos o con nuestra experiencia no van en beneficio del niño o niña, trabajarlo. Y no estamos en tiempos quizás de criticar, sino en tiempos al contrario de motivar, de decir de qué forma podría estar mejor. Y eso es parte de el paquete de atención que nosotros brindamos. Porque si no tomamos conciencia de eso, lamentablemente en lugar de tener usuarios, los vamos a perder. Sí, por eso es reiterar lo que ya habíamos dicho. En el lugar donde estamos ubicados en la sociedad, ahí nos toca hacer bien lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y la oportunidad que tenemos de compartir, de tener acceso a reuniones donde podamos recibir, reforzar, donde podamos sentar bien algún tipo de información, gracias a Dios y a las personas que hacen posible este tipo de cosas y a la voluntad que tiene cada uno. Sacrificarnos un sábado, un domingo, etcétera, para ir recibiendo algún tipo de información es bueno. ¿De acuerdo? Sí. Que todos los que estamos acá tienen la intención de una población humana cada día mejor, más humana. Pero si bien tenemos todos acceso a información ahora fácil en el celular, uno pone la palabra y la madre lo puede leer, ¿no? Y si no lo entiende puede pedir más ayuda. A lo que no han tenido las madres antiguas, ¿no? La madre de ahora, la abuela también lo tiene. Lo que tiene que entender la humanidad es que cada niño, cada ser tiene una maduración neurológica diferente al otro y que es todo un proceso. Y si así hayan nacido el mismo día, no porque yo lo estimule, lo obligue o lo presione,
este niño va a ser más competente o menos competente que el otro, ¿no? Y el aprendizaje y la maduración neurológica es todo un proceso que la población y la humanidad tiene que entender. El ser mejores, el aprender, es hacerme mío algo. Pero no es porque yo esté ahí de una forma agresiva y prepotente, querer que el niño de todas maneras haga 120, por decir una meta. No, es todo un proceso. En cuanto la persona lo haga suyo con amor, con serenidad, con tranquilidad, va a lograr desarrollar todo su potencial. Pero yo observo unas madres y unas abuelas muy aprensivas que desean que eso se dé, siendo profesionales, ¿no? Viene odontólogo, médico, enfermera, docente, y siempre está comparando. Quiero que ya esté haciendo esto, quiero que ya haga esto. ¿Cómo hago si yo todo el día se lo hago todo el día? Lo he llevado a un sitio para que lo estimule, lo he llevado a un psicólogo, lo he llevado, quiere amoldar algo como si fuera un cincel y golpearlo para que salga ya. Sí. Bueno, es toda una estrategia, creo, muy difícil en un momento difícil de globalización. Exacto. El asunto del cambio de comportamiento no es fácil, ¿no? No es fácil, pero tampoco basta con la información. O sea, el tema es mucho más complejo, ¿no es cierto? Es educarnos, ¿no? Entender, como bien dicen, yo puedo conseguir esta información, pero el asunto es, de verdad lo estoy haciendo mío, lo estoy interiorizando, y ese es un proceso muy difícil. ¿Y a quiénes le corresponde esa responsabilidad? A quienes están ubicados en esos lugares donde los padres nos consideran la autoridad en la materia. Por ejemplo, lo que dice un médico, los padres lo van a tomar como una ley. ¿Por qué? Porque los consideran una autoridad en la materia. Tener esa autoridad está ganada, pero lamentablemente por muchos puede estar siendo mal usado, ¿no es cierto? Entonces, a los otros profesionales también les corresponde ir adquiriendo esa autoridad en esa materia. ¿Y de eso de qué depende? De que se preparen, de que investiguen, pero también de que hagan suyo el asunto. Ustedes saben de que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho cuando trabajaba en primer nivel, una señora que tenía como 8 o 10 hijos y que mis compañeras insistían en que debiera usar algún método para controlar sus embarazos. Un día molesta salió y dijo: ¿y por qué no le dicen a fulanita de tal que use? Si es personal de salud y tiene 5 hijos y encima su marido no trabaja y a mí me quieren poner algo. O sea, la gente mira, ¿no es cierto? Compara. Y otra cosa que también me pegó mucho, que de repente alguna ya me ha escuchado decirlo, es: un día me subo a una moto de estos en provincia cuando uno se va a trasladar, y le digo al señor, le digo, su moto está cochinita, le digo, ¿no tiene un trapo? El muchacho dio la vuelta y me dijo: su posta está más cochina que mi moto. ¿Ah? Me mató. O sea, ¿qué hace esta enfermera diciéndome que mi moto está cochina si su posta está mugrosa? ¿No? Dios mío. De verdad que me dejó sin palabras. Y me voy, pues, no, a mi casa pensando en el asunto. Al día siguiente voy y empiezo a las 7 de la mañana y al jefe le digo: oye, ayer no sabes, le digo, me ha dejado, pero calladita, ¿no? Le digo, a ver, vamos a echar de verdad que me doy una vuelta por el centro de salud y era un muladar, baño cochino, la basura por acá, el trapeador tirado por allá. O sea, ¿por qué? Porque tenía mala costumbre de llegar, meterme a mi consultorio y no mirar más, ¿no? Y hablando que la higiene, que la no sé qué, mientras que mi posta estaba en las manos. Entonces, ¿qué poblador me va a seguir? Y también ocurrió esto otra vez en una provincia donde trabajé.
el recolector de la basura nos devolvió 3 veces nuestra basura, así en público y con bombos, porque hacía un ruido formidable el tipo y nos devolvió y dijo, llamen al jefe. Llamamos al jefe y nos dijo, aprendan a reciclar, a seleccionar su basura, y acá se los devuelvo. 3 tachos de bolsas negras nos lo devolvieron. Entonces, ¿cómo íbamos a enseñar nosotros, trabajadores de salud, a que la gente disponga adecuadamente de sus residuos sólidos? Muy bien, teoría, iba a cacar, y nos devolvieron. ¿Se dan cuenta? O sea, la práctica, el ejemplo cala más que que la parte teórica que hablar, ¿no? Entonces, con esta reflexión quiero, seguro que va a haber otra oportunidad que nos veamos cuando estamos en este camino, siempre nos vemos en algún punto de nuestra vida y podríamos conversar algunas cosas más, el tiempo no para, ¿de acuerdo? Solamente vamos a mirar un instrumento que actualmente el país está usando para evaluar el desarrollo psicomotor. Está establecido por norma, ¿no? Y esto es el famoso test peruano, que ya les dije que ha sido elaborado por un grupo de especialistas de un instituto que tenemos en el Perú que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Este es un test muy sencillo, ha sido validado en el Perú, ha sido gracias a una revisión exhaustiva de muchos tests. Empezó su formulación en el 96 y fue adoptado en el 2010 por el ente rector. Se evaluó casi 1000 niños, 844 niños provenientes de todos estos lugares, ¿no? Muestras, ¿no? Que me permitan ver sierra, selva, costa, metrópoli y también etnias que tenemos en el país. Entonces, esta herramienta fue validada con ese grupo de poblaciones y finalmente se adopta de esta forma esa herramienta. Aprenderla a usar es bien sencillo, pero lo que no resulta muy fácil es saber por qué tengo que mover la argolla a los 30 centímetros y por qué tiene que ser rojo y por qué tiene que ser un cubito y qué me representa si presiona así. O sea, eso es lo difícil. Por lo tanto, eso amerita preparación, que no es parte de una media hora. Lo único que vamos a hacer es mirar el instrumento y esperemos que se interesen por el tema y puedan seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, esta es la herramienta. Hay 88 hitos, o sea, de acuerdo al desarrollo del niño, esto podría llenarse de figuritas, porque en cada punto hay algo que observar, pero haría muy complejo la herramienta. Por lo tanto, como está diseñada para ser una herramienta útil para que use profesionales de la salud, pero también puede usar la madre para observar, no para evaluar, porque el que evalúa va a aplicar algunas maniobras clínicas, ¿no? Que no puede ser replicado por la madre, pero sí la madre puede usarlo para observar, ¿no es cierto? Entonces le puede dar alguna idea. Entonces tiene 88 hitos y su metodología de aplicación dice, oye, primero tienes que evaluar algunos factores de riesgo. Esos factores que mencionamos en la primera parte de nuestra exposición. Factores en el prenatal, factores en el natal y factores en el postnatal. Eso me va a decir qué tanto riesgo tiene este bebé, ¿no? Si hubo sufrimiento, lloró de inmediato, la mamá es alcohólica, el papá violento, o sea, todos esos elementos están consignados en una herramienta que se llama evaluación de factores de riesgo. ¿Qué más? Esta herramienta, para ser aplicada, tiene una batería de materiales, muy sencillo, ¿no? Pero que sí necesita estar completo para ser usado. Y se usa indistintamente dependiendo de la edad. Acá lo más costoso podría ser una linterna, ¿no? Sería lo más costoso. Y lo otro más costoso podría ser el espejo, si es que es grande, pero el resto vale 1 sol, 2 soles, ¿no? O sea, no es tan difícil. ¿Para qué se emplea? Para hacer despistaje masivo, para hacer detección oportuna de desviaciones del desarrollo, para que la madre lo use, para hacer un seguimiento objetivo, etc. Pero no da diagnóstico de alteraciones neurológicas, ¿ya? Porque lo que va mirando
son cómo se expresa la maduración y el desarrollo. Existen otras herramientas para hacer diagnósticos mucho más específicos. ¿Cómo se organiza? Esto hay hitos que están organizados en 4 grupos. Uno que evalúa el comportamiento motor postural, ¿no? Para sentar en posición sentada, rotación y marcha. Uno que ve el comportamiento visomotriz o de motricidad fina y coordinación oculomanual, ¿ya? Hay otro grupo que ve el desarrollo del lenguaje, empezando por la audición, la comprensión y la expresión. Un comportamiento social que va y está separado cómo se comporta en la alimentación, vestido, higiene y el juego. Y un último elemento que es más integrador, que es el llamado hitos de inteligencia y aprendizaje. En algunas otras herramientas esto está organizado en 4 grupos, ¿no? Motor grueso, motor fino, lenguaje y comportamiento social. En algunos hablan de área cognitiva, o sea, depende del tipo de herramienta. Lo que importa es que el desarrollo, como dijo su compañera, es único por cada niño. Pero la diferencia, o sea, lo símil es que todos siguen la misma ruta. Es por eso que existen las famosas leyes del desarrollo. Van de la cabeza hacia los pies, lo que se llama el céfalo caudal. O sea, primero se controla y desarrolla la cabeza. Pero la otra ley va del proximal al distal. O sea, primero controla hombro, brazo y finalmente falange, dedos, cuando hace su pinza. Pero también va de lo general a lo específico. Esas son leyes del desarrollo, que no es nuestro tema, pero que este instrumento está basado en eso. Entonces, si quisiéramos hacer un símil con lo que la mayoría conoce y lo que nos enseñan en la formación, el motor grueso postural son estas 4 líneas del comportamiento, luego el visomotriz o coordinación fina, lenguaje, comportamiento social e inteligencia. Esta herramienta evalúa 12 líneas del comportamiento, ya con 88 hitos. Y el primer año evalúa mes por mes, porque hay hitos mes por mes. A partir de ahí el intervalo es mucho más grande, 12, 15, 18, 24, y de ahí se salta hasta los 30 meses. Así está construida la herramienta para su aplicación. ¿Cómo se aplica? Primero tengo que conocer el instructivo. Si no conozco el instructivo, haría mal en aplicarlo, ¿no es cierto? Y esto no lo vamos a poder desarrollar en 20 minutos. Ese instructivo está tan detallado que me permite decir en qué posición empiezo, cómo provoco la situación y qué cosa le voy a dar como válido para decir hace o hace. Pero también me dice qué cosa tengo que observarlo forzosamente y qué cosa puede valer lo que me diga la madre, o qué vale ambos casos. Cuando es ambos casos, lo que se prefiere es la observación. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que estar tranquilo, no tiene que estar estresado, tiene que ser un espacio seguro, no puede estar enfermo, somnoliento, etc. Pero eso no me impide que yo puedo entrenarme para tener una vista muy aguda e identificar algunos hitos muy generales hasta cuando un niño está en situación de emergencia u hospitalizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero tengo que calcular la edad cronológica, porque así funciona. Una vez que calculo la edad cronológica, empiezo la evaluación por el mes anterior, pero si por ahora me encuentro con un casillero vacío, sigo retrocediendo y en este ejemplo voy a empezar con evaluar un mes. Si aprueba, sigo avanzando hasta lo máximo que el niño pueda alcanzar y se evalúa línea por línea. Una vez que evalúo línea por línea, voy marcando cuál es el hito que aprueba, ¿no es cierto? Y finalmente voy a tener, este es el instructivo, y finalmente voy a tener un esquema de ese tipo. ¿Se acuerdan el gráfico del peso y de la talla, etcétera? Acá también de manera gráfica, cuando yo voy evaluando mes por mes, me puedo dar cuenta cómo está avanzando. A esto se le llama un esquema
del desarrollo, gráfico del desarrollo. Pero el mensaje que necesitamos es, ¿por qué está establecido que sea mes por mes el primer año? Porque es crítico. Porque yo no puedo esperar a llegar a 21 meses para saber que este niño ya se le fue la oportunidad y tiene un retraso enorme, por ejemplo, en el lenguaje. Si yo me fuera mes por mes, yo me puedo ir dando cuenta de que, tiene atraso en una línea y puedo hacer algo, intervenir, referir, consultar a otro especialista, etc. Por eso es importante hacer adecuadamente el uso de estas herramientas, porque pueden ser otras, no importa el tipo de herramienta. ¿De acuerdo? Ese es el famoso. Y aquí se interpreta el resultado. Puede ser que está yendo dentro de lo esperado cuando va en la misma línea y puede haber un trastorno. Puede ser de un solo hito, puede ser de 2 hitos, puede ser en un mes, puede ser más de 2 meses y su manejo va a depender de estas situaciones. Pero no tenemos que perder de vista de que existe una variante normal del desarrollo, ¿no? Que, ¿se acuerdan de los rangos? O sea, no es que un niño se para a los 12 meses, no. Algunos lo hacen antes y otros lo hacen después. Lo importante es que yo conozca si está o no está en el camino y por qué no está logrando lo que la mayoría hace. Pero no es malo que lo haga como la minoría. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Ministerio ha establecido cómo se manejan estos casos, cuándo se refiere, cuándo no se refiere, cuándo se consulta a otro, etc. Y listo, estas son las herramientas que tenemos para evaluar el desarrollo y el crecimiento. ¿De acuerdo? Y listo. Pero todavía no me voy. Hay un tema que es, a ver, déjenme cerrar. O si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Ya, Aprovechar a la doctora. Ya nos falta muy poquito. Solo tengo 10 minutos. A ver, miren, ve. El otro tema, esto más bien lo voy a tomar con detalle, pero hay un tema que está relacionado a la vacunación. Yo les había dicho de que la vacunación es una de las mejores intervenciones que se ha implementado en el mundo. ¿De acuerdo? Y que en nuestro país tenemos una gran ventaja. Algunos lo pueden tomar como ventaja y otros como desventaja. Tenemos más de 14 elementos, ¿no?, que están incorporados en el calendario de vacunación para el niño. ¿Sí? Eso hace ventajoso, ¿no?, para los niños. Pero alguna desventaja porque le tengo que pinchar más de una vez, simultáneamente. Esto se maneja en un calendario. Este calendario el país lo va aprobando cada cierto tiempo de acuerdo a la revisión que se hace de la evidencia. En estos momentos hay una versión 4 del calendario de vacunación, donde ha habido pequeñas diferencias en cuanto a la aplicación, más de los refuerzos que del calendario regular. Eso es muy fácil que lo revisen, ¿no? En la presentación está el calendario. Pero el asunto de la vacunación segura, de todo eso, esto sí amerita otra sesión muy grande, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta de que los elementos que aplicamos para provocar anticuerpos en los niños tienen su riesgo, y la vacunación es una intervención orientada de salud pública. Por eso es que se aprueba un carnet, ¿no es cierto? Y como medida de salud pública están dictadas las reglas. A tal edad tal cosa, con el intervalo tal cosa. Esto no quita de que un niño de manera individual puede ser manejado con un calendario especial para ese niño por sus condiciones.
Y eso también dicen las normas, ¿no es cierto? Consúltese al pediatra o previa evaluación médica, pero recuerden que los calendarios no es para aplicarse ojo cerrado. Cada niño amerita ser evaluado y tener en cuenta todas las recomendaciones que están previstas en estas normas y en la literatura que tienen las vacunas. Cuando aplicamos intervenciones de salud pública, muchas veces tenemos que valorar, ¿no? Y hay decisiones que se tienen que tomar en este marco. Entonces, a veces decimos, este niño no va a volver, así es que me arriesgo a ponerle 4 vacunas de golpe. Ya, pero ¿habrá algún riesgo? Para salud pública estoy reduciendo el riesgo, pero para el niño podría estar aumentándolo. También otra vez implica que cumplamos un rol educativo, ya no solo de información, ¿no es cierto? ¿Sí? La inversión que hace el Estado es cuantiosa. Es por eso que a veces les digo al personal que trabaja en instituciones públicas, mientras sigamos manteniendo esto y no usamos adecuadamente, tu sueldo nunca va a subir, porque es bien costoso. Y en la medida en que hagamos suya estas intervenciones a la población, vamos a mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, eso por el lado de las inmunizaciones. El otro elemento es, ¿qué cosas necesitamos tomar en cuenta en un control de crecimiento y desarrollo? Porque hasta ahorita hemos hablado de proceso de crecimiento, proceso de desarrollo y algunas herramientas. Un control, en estos momentos en el país, está regido por una norma que data del 2010. Es una norma técnica. Esta norma en estos momentos está en revisión. Es probable que en un par de meses salga una nueva norma donde se están revisando algunos elementos. ¿Ya? Unos elementos que ahorita se los voy a dar a conocer. Necesitamos tomar en cuenta de que el control de crecimiento y desarrollo, el país está apostando por esta intervención orientado a lograr más que nada la práctica saludable para el cuidado del niño en las madres. Por lo tanto, esta intervención de control de crecimiento y desarrollo tiene una gran carga preventiva promocional, porque está orientado a cambiar prácticas en los padres y en los cuidadores de los niños, en las familias y en las comunidades. ¿De acuerdo? Práctica. Ese es el otro elemento. El otro elemento es que el control de crecimiento como intervención, generalmente lo miramos, siempre lo repasamos esto, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se marca? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se hace la consejería? Etcétera. Pero muy poco miramos que existen procesos de soporte, cómo programo, cómo planifico, cómo financio esto. Esos se llaman los procesos de soporte. Pero también hay otros procesos de gestión, y estos son procesos de soporte. ¿Quién compra los insumos? ¿Quién provee los materiales? ¿Cómo se hace el registro? ¿Cómo se guarda la historia clínica? ¿Cómo se hacen todos estos procesos? Entonces, una enfermera puede cumplir rol acá, acá y acá. Entonces, el rol que miramos de una enfermera experta en control de crecimiento y desarrollo, generalmente lo miramos acá. Pero esa misma enfermera o ese mismo personal que tiene expertise también puede desarrollar un buen rol en estos procesos de gestión, como son programar, planificar, evaluar, monitorear, supervisar, ¿no es cierto? Porque necesitamos gente de ese tipo también. Pero también podría desarrollar estos procesos, si es gerente de una red, si es jefe de un establecimiento de salud, etc.
Entonces, tener en cuenta eso en esta intervención que se llama control de crecimiento y desarrollo. Pero además, esta intervención llamada control de crecimiento y desarrollo sigue una lógica del famoso proceso de enfermería. Este proceso de enfermería que tiene 5 fases y que no es otra cosa que la aplicación del método científico al trabajo de los enfermeros. Como el tema era rol de enfermería, por eso me estoy yendo acá. Entonces, el control de crecimiento y desarrollo implica valorar. Y este proceso de valoración implica casi el 50% de todo el tiempo que se le dedica al control. Porque sin esto no puedo hacer un buen diagnóstico. Y sin un buen diagnóstico no puedo intervenir adecuadamente. ¿No es cierto? Y sin estos otros 3 procesos no puedo hacerlo. O sea, si no hago una intervención y un diagnóstico adecuado, no puedo hacer un seguimiento adecuado. Y si no hago estos 4 procesos anteriores, no podría evaluar qué resultado está teniendo esta intervención. Entonces, en otras palabras, hacer control de crecimiento y desarrollo, que implica tener muchos años de preparación, muchos semestres de trabajo, muchas sesiones de revisión, es, en otras palabras, aplicar el método científico a un trabajo que es realizado por enfermeras, en muchos casos por técnicos, por enfermeras generales, por enfermeras especializadas. Con esto lo quiero dejar y espero haber satisfecho sus expectativas con esta sesión y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.